Sacerdotes legítimos. ¡Adivina qué encontramos! ¡A los sacerdotes de Israel! Muy bien, yo conozco al rabí Jonathan Bernis por más de... Estaba saliendo de la adolescencia cuando te conocí, pero mi recuerdo más emocionante de ti puede sorprender a muchos cuando oigan esto. Éramos nuevos creyentes y él tenía una congregación judío-mesiánica en Rochester, Nueva York. Yo solía ir allí por días y orar y ayunar, y acostumbrábamos orar en lenguas sobrenaturales, en lenguas por horas y horas. Y Jonathan, pues hoy yo estoy 100% convencido de que Dios te ha usado con tu propio ministerio televisivo y haces muchas cosas ahora, incluso con eso sobrenatural. Y esto nació cuando orábamos juntos y ni siquiera lo supimos, pero lo mejor fue que no lo sabíamos y el diablo no lo sabía. Sí, creo que Dios comenzó a crear todo este ministerio ruso que pudimos vivir juntos. Uno de mis momentos favoritos juntos es cuando vimos a 4,000 rusos, la mayoría judíos rusos, en el auditorio Tabovsky en Rusia, durante el llamado al altar, corriendo al frente con lágrimas saliendo de sus ojos y orando para recibir a Jesús, el Mesías. Más de 13,000 vinieron a esta campaña que hicimos juntos. ¡Nunca más! ¡Jamás! Es más, 1 o 2 pueden venir al Señor en mi congregación o en la de Jonathan al año, ¿cierto? Pero miles corriendo con lágrimas en los ojos. Nunca habíamos visto algo como eso y sabíamos a través de nuestras oraciones 5 años antes. Y tú oraste en una forma que he visto una sola vez. Se llama dolor de parto. ¿Por qué dolor de parto? La Biblia en Romanos 8 habla sobre la creación gimiendo. Toda la creación gime por lo que aún se revelará. Y en realidad creo que hay una unción especial, Sid, que viene a las personas, dolores, literalmente dolores de parto. Y viene justo de aquí, justo de las entrañas y comienza con lenguas y luego la unción crece, la urgencia crece y me encuentro cayendo sobre mi cara ante Dios y en realidad sentía al Señor mostrarme que nuestro ministerio tenemos una bendición abundante de finanzas, pero un déficit de oraciones. Porque Dios me pasa a través de puertas que son absolutamente increíbles como Zimbabue. Y vi esta imagen de una torre de agua y lo que Dios me mostraba es que la oración, la intercesión en realidad es como una torre de agua donde guardas agua. Y luego vi esta cosa que bajas y luego el agua puede salir de la torre de agua. La intercesión es algo como una torre de agua donde intercedemos y construimos, reunimos oraciones como una torre de agua. Y luego se libera en el tiempo que sea necesario liberarse, en el tiempo específico de Dios. Y ahora aquí está lo asombroso, y Dios te muestra algo sobre el pronto regreso del Mesías. ¿Qué te ha mostrado? Absolutamente. La hora
Estamos a 1 minuto para las 12, Sid, en el último de los últimos días. Y el enfoque ha vuelto a Israel, volvió al pueblo judío, y la iglesia necesita darse cuenta que tienen ustedes que nos ven, todos tienen un mandato específico del Señor para provocar celos al pueblo judío, pero también de trabajar con Él en la mayor cosecha que el mundo ha visto. Estamos entrando en ella ahora. Y tengo una noción y voy a decirte cuál es, y Jonathan te dirá sobre lo que están haciendo. Y cuando volvamos sabremos de un modo judío, sobrenatural y antiguo para tener el más asombroso. Le dieron la responsabilidad de seguir los pasos de Moisés y guiar a casi 3 millones de judíos a la tierra prometida. Y puedes imaginar que puedes tener peso... a 10 judíos y obtendrás 11 opiniones. Sí, 3 millones. Y creo que en un momento, tenía mucha inseguridad. Y Dios en ese tiempo le habló y dijo: Josué, serás exitoso y voy a decirte cómo. La forma en que triunfarás es meditando mi palabra día y noche. Y luego él dijo: manténla en tu boca. Si vuelves a la palabra meditar, meditación cristiana sí está conectada a la palabra hebrea siká, que significa reflexionar, pensar, considerar, pero el hebreo para meditar, el verdadero hebreo para meditar usando en el verso es hagá. Obtenemos la palabra hagada de eso, por decir. Significa balbucear, significa decir. Dios le decía a él: quiero no solo que mantengas la ley de Dios en su corazón, sino que se las dijera día y noche para constantemente tenerla en su boca. Hablaba sobre confesión y Dios dijo: tendrás éxito en todo lo que hagas. Serás próspero si mantienes mi palabra en tu boca, si la recitas, la hablas, la confiesas. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Creo que Josué confesó la palabra de Dios. Él siguió oyendo y oyendo aquí y luego oyendo en su espíritu. Y al entrar a su espíritu, esos 50 centímetros entre la cabeza y el corazón, toda la fe es liberada, y ahí es donde vivimos. Es donde el Espíritu de Dios vive en nuestro espíritu. Y debemos edificar a nuestro espíritu, como orando en otras lenguas y confesando la palabra de Dios. Sí, lo que haces es casi ensayar lo que Dios dice una y otra vez, y se vuelve una realidad dinámica en el interior. Absolutamente lo es. Confesar la palabra de Dios es absolutamente bíblico, es poderoso, cambia la vida. Y vi esto específicamente como pastor cuando una mujer que había sufrido de depresión severa, gran parte de su vida, y sí, ella cargaba esta nube alrededor, solo emanando depresión, y ella vio a doctores y a psiquiatras y a psicólogos, y yo le aconsejaba y no fui efectivo, y comencé a orar por ella, y el Señor habló conmigo sobre aconsejarla, darle unas escrituras para que las confesara. Así que acorté la cita y dije: esto es lo que quiero que hagas, o no me reuniré contigo la siguiente semana. Te verás al espejo y confesarás estas escrituras, y escribí algunas. Aquel al que el Hijo libera será verdaderamente libre. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. En menos de una semana ella volvió a mi oficina. Estaba sonriendo por primera vez. Jamás la había visto sonreír así. Ella fue completamente liberada, no por citas de consejería, sino por confesar la palabra de Dios, y entró a su espíritu y fue liberada de forma instantánea. Ahora, tú dices que hay un poder en el lenguaje original hebreo al confesar la palabra de Dios.
Dios? Explícalo. Bueno, hay un par de cosas con el hebreo. Primero, el hebreo fue la conocemos como la lengua de los profetas. El Antiguo Testamento, el lenguaje original de las Escrituras era hebreo. Y algunos enseñan, y yo creo en esto, que cuando Dios llamó al mundo a la existencia, por cierto, la Biblia dice que la lengua tiene un poder sobre la vida y la muerte. Hay vida y muerte en la lengua. La lengua es una fuerza creativa y lo que nos separa de todas las creaciones de Dios es expresión articulada. Y creo que cuando Dios llamó al mundo a la existencia y dijo, hágase la luz, fue en el lenguaje hebreo. Y creo que el hebreo, solo como idioma, es una fuerza creativa. Tal vez son los tonos o lo que sea, pero es una fuerza creativa. Pero hay algo más sobre el hebreo. Es una superlengua, Sid. ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿A qué te refieres? Bien, te vi beber un poco de jugo verde. No tienes y que esas decirlo cosas. todo. Lo vi, era todo. Tiene col y tiene toda clase de cosas. Es un super alimento. Cierto. Porque tiene todos esos nutrientes exprimidos ahí. Hay superalimentos que están llenos con nutrientes y supervitaminas. Y así, bueno, el hebreo es una superlengua. Ejemplo, shalom. Dentro de shalom, que significa paz, tenemos la palabra en español paz, shalom. Pero shalom tiene otros 20 significados. Es completar, es felicidad, es integridad, es bienestar, es seguridad. Y luego la palabra hebrea jireh. Esa palabra decimos proveer, pero la palabra hebrea significa abundancia. La palabra hebrea significa bendecir, prosperar, significa éxito, significa sustento, significa plenitud, significa refugio, gentileza. Disfrutar significa lluvia. Literalmente Dios llevará lluvia. Jireh, Él llevará lluvia a la sequía. Así que lo que dices es que cuando proclamamos las promesas de Dios en hebreo, obtenemos el significado completo de lo que Dios dijo en vez de una sola palabra en español en nuestra traducción. Tienes 30 palabras en una sola. Bien, pero la mayoría de las personas no hablan hebreo. Estudié hebreo para el bar mitzvah. Me llevó años aprender el hebreo. Estudié hebreo desde mi infancia. Lo odiaba, era mal estudiante. Pero hubo un método desarrollado llamado transliteración. ¿Por qué fue desarrollado por la comunidad judía? Cuando los judíos de Europa, que fueron criados en todo el programa Yeshiva, y el hebreo era parte de sus oraciones y sus estudios desde la niñez, se mudaron a América, comenzaron a pasar a través de una secularización y perdieron el lenguaje hebreo. Cierto. Bueno, la forma en que los rabinos inventaron fue una brillante manera. Inventaron una forma de usar el hebreo en los libros de oración y se llama transliteración. Toma el hebreo y usa la fonética inglesa para deletrear el hebreo. Y Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dios es uno, en hebreo, muchos sabemos eso, pero luego en transliteración, en realidad podemos leer junto con el rabí y participar en el servicio sin en realidad aprender hebreo. Toma 5 minutos. ¿Oíste eso? ¿Alguien interesado en hablar hebreo bíblico en 5 minutos? Sin estudiar, sin antecedentes, en 5 minutos hablarán hebreo. Es lo mío. Me gusta la variedad de 5 minutos. Cuando volvamos, espera a oír sobre esta tribu que Jonathan encontró. Es una de las tribus perdidas de Israel, justo en África, en la que hicieron estudios de ADN. Estas personas de la tribu Lemba tienen el más alto porcentaje de ADN sacerdotal. Se llaman los Cohenes. Que ningún otro pueblo. Saben que Jonathan y yo hablábamos antes de ir a la pausa y aún después de la pausa sobre los nombres de Dios y el poder detrás de los nombres de Dios. Es, por ejemplo, el Señor nuestro proveedor. Dime sobre el origen de esa palabra. Amo los nombres de Dios. Déjame decirte que yo amo los nombres compuestos de Dios porque expresan su verdadera naturaleza, su personalidad, y Él quiere que vivamos esas realidades. El Señor nuestro proveedor, Jireh, viene del Génesis 22, y esto es muy hermoso. Dios manda a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y él está dispuesto a hacerlo, creyendo que Dios lo resucitará de la muerte si lo deja continuar con eso, y él levantó el cuchillo en obediencia, y Dios lo detuvo, el ángel del Señor lo detuvo, y proveyó un cordero, y es de donde viene. Dios mismo proveerá el cordero para la ofrenda, y es una imagen profética de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el proveedor. Ha provisto a su Hijo y todas sus bendiciones, todas las provisiones se encuentran en su Hijo. La redención de Dios. ¿No es hermoso? ¿Y cuál es la palabra hebrea para Dios nuestro proveedor? Adonai o Jireh Yahvé, Jehová.
Jireh. Nosotros decimos Jehová Jireh, es Adonai Jireh. ¿Quieres decirlo bien todos al unísono? Jireh. Jireh. Oye, por Dios, no sabía que teníamos un grupo judío. Hermoso. Bien, hablando de un grupo judío, te hablo ahora de la tribu Lemba. Mi tema favorito. Y dinos... dime sobre estas personas. ¿No se mezclaron y... ¿No son judíos reales? No, afirman que son los que fueron desaparecidos por Esdras después del cautiverio de Babilonia. Y actualmente hay un lugar llamado Lemda en Jordán, que fue parte de la tierra prometida. De acuerdo a su tradición oral, se hicieron camino a través de Yemen y luego a África, y siguieron al bosque de Zimbabue. Finalmente, y por 800 años, han vivido en una comunidad aislada. Así que significa que no saben acerca del judaísmo rabínico, el cual fue desarrollado después de que el templo fuera destruido, lo que en realidad no tiene mucho que ver con el judaísmo. Así que son como un antecedente al judaísmo rabínico. Ellos siguen sus tradiciones orales que están directamente conectadas a la Torá. Por ejemplo, en medio del bosque de Zimbabue tienen su propio carnicero kosher Sith. ¿En serio? Que ellos realmente no comen animales estrangulados. Ellos cortan su garganta, lo drenan y luego comen carne kosher. No kosher rabínico, sino kosher bíblico. Ellos circuncidan a los hijos varones, pero no en el 8º día, el 8º año. ¿Entendieron eso un poco mal? Pero ellos Después de todos esos miles de años que esperabas. Muy cerca, pero ellos no se mezclaron. Son una comunidad aislada y saben que son parte del pueblo de Israel sin ningún judaísmo rabínico. Dime sobre el ADN. Bueno, ellos afirman que son parte de la familia de Israel. Ellos fueron ignorados hasta que hicieron un estudio de ADN hace algunos años y Sid... El estudio de ADN que brindó este entendimiento del gen Cohen, el haplotipo que nos conecta al Cohen, el sumo sacerdote, fue una muestra de los sefardíes y askenazíes que se hicieron. Nombra a los Cohen o sabían que eran de linaje sacerdotal. 50% sefardí de los askenazíes, 60% de los examinados de los sefardí tuvieron este gen similar que define el gen Cohen. Cuando hicieron la prueba en los Lemba, 70% de los examinados tuvieron el mismo gen. Y esta es la parte emocionante. Están viniendo al Señor y se mueven en él. Al moverse en el judaísmo antes que el judaísmo rabínico apareciera, ahora se acercan a Jesús antes de que la religión venga. ¿Operan en lo sobrenatural? Sí, operan en lo sobrenatural. Tuvimos más de 5,000 que han orado para recibir a Jesús con nosotros. 5,000 sacerdotes de Israel, ¿oíste eso? 35 congregaciones y jóvenes se mueven en la esfera sobrenatural. Cuando estuve ahí hace algunas semanas, y esto es tan emocionante, comencé a moverme de nuevo en dolores de parto. Comenzó a fluir por el cuarto. Asombroso, ¿no? Te diré, Jonathan. Solo tenemos un par de minutos. Quisiera que ores por los que nos ven, que tengan tu corazón y mi corazón, para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel en el tiempo de favor en Sión. Bueno, Dios busca personas que se paren en la brecha. Estamos necesitados de guerreros de oración, intercesores que se comprometan para orar por la salvación de Israel. Tú has sido llamado para provocar celos al pueblo judío, y lo primero que debes hacer para que eso pase es orar por ellos, orar por los colegas y los vecinos y esos miembros de la familia lejanos que son judíos. Hay un movimiento de Dios pasando entre el pueblo judío ahora, pero necesitamos tus oraciones, y oraré para que Dios te mueva al punto de intercesión profunda. En el nombre de Jesús, solo concuerda conmigo. Señor, oro para que los que nos ven sean intercesores, que se moverán en dolores de parto, en súplicas, en lenguas sobrenaturales, con unción por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, lleva a tu pueblo a un punto de oración e intercesión que se pare en la brecha por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recíbelo ahora. Hay una unción, una carga llegando a algunos de ustedes ahora. Solo comienza a orar en otras lenguas y deja que esa unción se libere en tu vida ahora. Está pasando, la unción está aquí. No solo es la unción por el dolor de parto está aquí, porque Jonathan empezó en los dolores de nuevo. Te digo, tuve un sueño y Jesús dijo, volveré pronto.
volveré pronto, volveré pronto. La pregunta no es ¿cuándo vendrá? La pregunta es ¿estás listo para hacerlo tu Mesías y Señor? La pregunta es ¿has confesado tus pecados ante Dios y creído que la sangre de Jesús los limpió? La pregunta es ¿lo has hecho tu Señor y le pediste que more dentro de ti? Responde esa pregunta ahora. ¡Hazlo! Dios le dio a Israel el hebreo, una lengua sobrenatural. Cuando los profetas hablaban en hebreo, las promesas de Dios se hacían verdad. Más con Jonathan Bernis, cuando volvamos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número